Entonces, con el verbo to be comenzamos con are o is, dependiendo de mi sujeto, luego el sujeto y luego el predicado. Y cuando tengo el verbo have got, lo mismo, have o has, el sujeto y luego el predicado. ¿Qué pasa con las palabras las preguntas que comienzan con los pronombres interrogativos? Tenemos que respetar este orden. Primero va siempre el pronombre interrogativo, que es el que encabeza la pregunta y el que me informa qué tipo de respuesta tengo que dar. Luego va a ir el auxiliar do o das, luego va a ir el sujeto, luego el verbo en infinitivo, luego el predicado. Y también tenemos la excepción de si tenemos el verbo to be o el verbo have got, tenemos que comenzar WH word, pronombre interrogativo, are o is, have o has, dependiendo cuál de los dos verbos tenga que utilizar, subject and predicate. Si se dan cuenta, la estructura es siempre la misma. Lo que varía entre las preguntas por sí o por no y las preguntas informativas, que es como se llaman las que comienzan con un pronombre, es justamente que el pronombre va al principio. Si tapáramos el pronombre acá, tenemos auxiliar, auxiliar, sujeto, sujeto, verbo en infinitivo, verbo en infinitivo, predicado, predicado. La estructura es siempre la misma. Lo que va a variar es lo que tengo por delante. Si delante de mi auxiliar no hay nada, sé que es una pregunta por sí o por no. Si delante de mi auxiliar tengo un pronombre, sea what, when, why, where, cualquiera de ellos, ya sé que esta pregunta va a requerir una respuesta con información completa. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo quisiera conjugar el verbo read, leer, en una oración afirmativa, puedo decir I read, she reads, a medicine book, a new book, the newspaper. ¿Sí? Yo leo, ella lee. Esto es para que ustedes puedan notar que si tengo pronombre personal he, she, it, el verbo va a ir con la S al final. ¿Qué pasa si yo quiero negar una oración que está en presente simple? Voy a necesitar, como veíamos acá en la negación, el auxiliar más el not. Ponerlo así es la forma larga, se le dice, y esta es la forma corta o contracción del auxiliar en negativo, que es simplemente unir estas dos palabras, eliminar la O del not y reemplazarla por un apóstrofe. Si no se sienten seguros en cuanto a formular esto porque dudan dónde poner el apóstrofe, lo pueden poner siempre así, do, does y not. Es la mejor manera como para no cometer errores. Entonces decíamos, si queremos negar, vamos a decir you don't, he doesn't need a surgery, por ejemplo. Vos no necesitabas o él no necesita una cirugía. ¿Qué pasa cuando tengo el verbo to be? La oración en afirmativo va a ser I am, para el pronombre I, solo corresponde a la forma am. He is, es la forma verbal para he, she o it, a student. Yo soy o él es un estudiante. Para el plural voy a poner you are, ustedes son, students. Le agrego la S al final al sustantivo para formar el plural. Para negar una oración que tiene verbo to be, lo que voy a hacer es agregar directamente el not, como veíamos acá, que también esta es la forma de contracción de la negación y esta es la forma larga. El verbo to be más el not o reemplazar la O del not por un apóstrofe y unir las dos palabras en un solo vocablo. ¿Cómo voy a hacerlo? He isn't, él no es, you aren't, vos no sos, a doctor yet, un doctor aún. Si tengo el verbo have got, lo que voy a hacer es colocar el pronombre, la forma del verbo have got que me corresponda, por ejemplo, you have, he has a new car. Vos tenés, él tiene un nuevo auto, como ejemplo. Para negar, vamos a utilizar el auxiliar. She doesn't have 2 cups. Ella no tiene 2 tazas. Si voy a hacer la pregunta por sí o por no, que es esta que veíamos acá, vamos a comenzar con el auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo y un predicado si es que lo hay. Acá tenemos auxiliar, do, porque tengo pronombre they, does, porque tengo pronombre she, y por ejemplo el verbo want, que es querer. Do they want? Does she want? No. A cup of tea. ¿Quieren ellos o quiere ella una taza de té? ¿Sí? Lo importante acá es recordar que es siempre auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo. Si acá pusiese la S, pensando que al ser she lo tengo que conjugar,
hay un error gramatical. Nunca se mezcla el auxiliar con el verbo conjugado. Para hacer una pregunta por sí o por no, teniendo el verbo have, voy a utilizar el auxiliar por delante. Do we have a new service? ¿Tenemos un nuevo servicio? Does he have to work? ¿Tiene él que trabajar? Si vamos a hacer una pregunta que comience con el verbo to be, vamos a poner to be por delante, sujeto por detrás. Are they? Is it on the table? ¿Están ellos o estos? Porque they es también plural de it, que es para los objetos. Si tengo una silla, digo it. Si tengo muchas, digo they. Are they? Is it on the table? ¿Están ellos o está esto arriba de la mesa? Las preguntas interrogativas en presente simple que contengan verbo to be son raras. Es muy difícil encontrar una pregunta. Las más comunes son las de este tipo. Where is it? ¿Dónde está? Who are you? ¿Quién sos? ¿Sí? Son preguntas que al tener el verbo to be no admiten un verbo que pida mayor información. Entonces son más que nada existenciales o más concretas, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Está acá? ¿No está? ¿Sí? No permite que se abra un abanico de respuesta con mucha más información que responder con el verbo to be, que es de existencia, básicamente. Un ejemplo de pregunta informativa, comenzando con el pronombre what, que es qué o cuál. What do you do in the morning? ¿Qué haces en las mañanas? Un ejemplo con otro pronombre interrogativo, where, ¿dónde? Where does she study? ¿Dónde estudia? Y un ejemplo con el pronombre when, ¿cuándo? When does the bus arrive? ¿A qué hora llega el autobús, el micro, el colectivo, como le diga? Esto es en cuanto al presente simple. Si tienen alguna duda de esto, me pueden contactar nuevamente y en un próximo videito que ahora voy a hacer, vamos a ver el presente continuo y en el próximo el pasado simple, que fueron los temas que más o menos estuvimos trabajando, y en un cuarto video vamos a aclarar las dudas en cuanto al ejercicio de la última clase que les mandé, la clase 6, que fue lo que más les costó hacer por lo que me estuvieron diciendo por mensajito. Así que bueno, a continuación de los invito a ver el video de presente simple.